Jóvenes. Buen día. Sí, ¿Me escucha? Sí, ingeniero, buen día. Buen día. Bien, comenzamos el capítulo 5. Pueden anotar en su cuadernito, capítulo 5. A ver, vamos a hacer un resumen de lo que hemos ido viendo. El capítulo 1 era funciones vectoriales de variables real. Ahí que hemos estudiado la derivación, la integración de funciones vectoriales y entre otros temas, curvatura, torsión, plano tangente, plano normal, plano osculador, etcétera, etcétera. Ya. El capítulo 2 se refiere a funciones vectoriales de variable vectorial. Es decir, trabajamos de vectores en vectores. Y como temas relevantes, gradiente, divergencia, rotacional, ¿qué más puedo decir? Sus propiedades de esos operadores, del operador nabla. El capítulo 3 ya se refiere a integrales. Hemos hecho integrales de línea, integrales de superficie. En el mismo examen que acaban de dar, han debido ver, había ejemplos de integrales de línea y de integrales de superficie. Problemas de eso, ¿no? Ese es el capítulo 3. Entonces, funciones vectoriales de variable real, luego funciones vectoriales de variable vectorial, derivadas, esas cosas. Luego hemos hecho integrales de línea y superficie. Entonces, este sería el capítulo 4 en realidad. 4, no 5. 4. ¿De qué trata este capítulo? De dos teoremas muy importantes, tres teoremas muy importantes, y por eso este capítulo titula, anótenlo ahora, ¿sí? Teoremas de la integración, teoremas de la integración vectorial. Dos puntitos. Repito, teoremas integrales, se llama abreviadamente, teoremas integrales, dos puntitos. Divergencia, teorema de la divergencia, entre paréntesis póngale Gauss, teorema de la divergencia de Gauss, con G mayúscula se supone Gauss, teorema de Stokes, teorema del rotacional de Stokes, teorema de Green, teorema de Green con doble E. Esos son los temas importantes de este capítulo. O sea, como ya conocemos integrales de línea y de superficie, los vamos a aplicar en estos teoremas fundamentales. Bueno, ¿cuáles son esos teoremas en sí? Anoten subtítulo 1, teoremas principales. ¿Cómo está en el libro? El teorema de la divergencia de Gauss dice lo siguiente. Supongamos que B es el volumen limitado por una superficie cerrada S y A puede ser otra letra, en vez de A puede estar F por si acaso, con flecha. Y decía, y A es una función vectorial de posición con derivadas continuas. Con esos dos datos. Primero, un volumen. Imagínense un volumen. Para hacerlo fácil. Un cubo. Un cubo, ya. Puede ser una esfera, un elipsoide. Un cubo. Limitado por una superficie cerrada. S.
Y hay una función vectorial de las que ustedes conocen, con 3 variables, con 2 variables. Entonces, con esos datos, el teorema dice que la integral triple o integral de volumen de la divergencia de A, hay que hallar la divergencia, por diferencial de volumen, es igual a una integral cerrada, con redondito al medio, cerrada, sobre la superficie S, cerrada, del mismo campo A, pero cuidado, producto punto, punto, diferencial de superficie con flecha. Le pregunto a alguien de ustedes que quiera ganarse asterisco, ¿qué es el diferencial de S con flecha? ¿Cómo se lo escribe? Si quieren ganarse puntito. Diferencial de S con flecha, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se calcula? ¿Quién se acuerda? Está fresquito por si acaso. Igual dije al vector normal por el diferencial de S sin flecha. Exacto. ¿Qué apellidas? Pinto. Eres el 5 Anahuaya, ¿no? No, dije Pinto, el número 99. Un rato. 99. Quinto, ya, ahí está tu asterisco. Ya, para los demás jóvenes, yo me imagino que ustedes toman apuntes, jóvenes, por favor. Ya he dicho, no lo tienen en el libro. Es como decir, lo tengo en la biblioteca, luego voy a mirar ya. Están copiando el teorema de la divergencia y ahí al ladito anoten lo que el joven ha dicho. Punto y coma, póngale. El diferencial de S con flecha es el vector normal n, ¿no? N minúscula. Pueden usar n minúscula. Por diferencial de S sin flecha. Ese es el vector diferencial de superficie. Ya, esa aclaración importante. Bien, ese es entonces el teorema de Gauss. Viéndolo ya de manera resumida, la divergencia de un campo vectorial se la puede calcular como la integral doble o de superficie, se dice, cerrada, por si acaso, del mismo campo, punto diferencial de ese. Bien, sigamos viendo esto. Muchas veces se usa el teorema de Gauss para calcular una integral triple de la divergencia usando integral doble y muchas veces al revés. La integral doble cerrada se la simplifica al hacer la triple, ya, por si acaso. Y muchas veces se dice verifique. Verificar quiere decir hacer la triple, hacer la doble y ver que sale obvio lo mismo. Ya, ese es el teorema de la divergencia de Gauss. Hay que saberlo de memoria. Ustedes que son jóvenes y tienen memoria fresca, apréndanlo, no es tan largo como para no retener en la cabeza. Bien, el otro teorema, el de Stokes, se llama del rotacional, porque justamente trabaja con el rotor. Dice, si esa es una superficie abierta, cuidadito. A ver, ¿qué es una superficie abierta? Es una media esfera, por ejemplo. Una semiesfera, esa es abierta. O puede ser un paraboloide, imagínense una cáscara de naranja cortada. Pero nos referimos a la superficie, no al volumen. A la superficie, a la cáscara. Ya. Entonces dice, esa es una superficie abierta de dos lados. Y a ver, una cascarita de naranja tiene dos lados, ¿no? Lado de afuera y lado de adentro, así diremos. Esta cascarita está limitada por una curva cerrada que le sirve de frontera, que no se intersecta a sí misma. Es una curva simple cerrada.
Y A, igual que antes, A es una función vectorial de posición con derivadas parciales continuas. Bueno, con esos datos que son las hipótesis del teorema, la integral de línea de EA punto diferencial de R sobre la curva cerrada C, se puede resolver como una integral de superficie, ya entra la integral doble ahí, sobre la superficie S, del rotor de A. Hay que hallar el rotor de A primero. Punto, producto punto, diferencial de superficies flecha, que también se escribe NDS. Ya. Resumiendo, la integral, el teorema de Stokes transforma una integral de línea en una de superficie, o al revés. Pero no se olviden que entra en juego el rotor. Por eso se llama teorema del rotacional de Stokes. Un detalle, la curva C de la integral de línea siempre se recorre en el sentido positivo. Sentido positivo significa que si caminamos sobre la curva, la superficie tiene que quedar hacia nuestra mano izquierda. Esa es una superficie o una curva tomada en sentido positivo. Bien. Una preguntita para ir adelante. Quien responde se gana asterisco. Ya no el joven que ha participado por el momento, para que otro joven participe o otros jóvenes. ¿Cómo se escribe diferencial de R? A ver. Diferencial de R flecha. Bueno, en este caso no se dice flecha. Se escribe negrita en vez de flecha. Ya, ¿cómo se escribe diferencial de R? ¿Qué es diferencial de R? Diferencial de X, de Y, coma de Z, y G. Ya, el otro joven que dijo. De X, de Y, de Z. Ya, el primer joven que apellide, ¿qué número? Llanos, 70. Ya, 70. ¿Y el otro joven qué número? Machaca. Machaca eres 74. Singen. Ya. Bueno, ya no participen hoy. Bueno, cuando participen 2 veces, ya no. Por cada clase. Máximo 2, he dicho, ¿no? Por el momento no digo nada de ustedes. Tienen derecho todavía. Bien, en resumen, hay que aprender de memoria, si ustedes quieren, la formulita. Pero considerando lo que dice como hipótesis, ¿no? Que la función vectorial A tiene que tener derivadas parciales continuas. Normalmente son polinomios. Me refiero a la función. Polinomio. No conviene ahí meterle una función discontinua, que tenga divisiones, esas cosas, ¿no? Además, no es el propósito complicar la vida de nadie, ¿no? Bien. El tercer teorema se llama teorema de Green. Esto lo han visto en cálculo 2, así sea de pasadita, pero lo han visto. El teorema de Green en el plano dice lo siguiente. Supongamos que R, ¿qué es R? Tenemos que imaginarnos ahorita, porque después es mucho dibujo, ¿no? R, si quieren dibújenlo en su cuadernito, es una región cerrada en el plano XY. Pueden dibujar una especie de elipse y listo. R es la región R. R es la región elíptica en ese ejemplo que pongo. Y está limitada por una curva cerrada.
su fronterita es una curva cerrada. Y ahí M y N son funciones continuas de las que conocen de cálculo 2, funciones de X y de Y, con derivadas parciales continuas. Se cumple, dice, que la integral de línea sobre la curva C, integral cerrada, de M de X más N de Y es igual a la integral doble sobre la región R de las derivadas cruzadas. ¿Qué es cruzado? Derivada parcial de N respecto a X menos la derivada de M respecto a Y por diferencial de X y de Y. También este teorema permite ir de una integral de línea cerrada a una doble y posiblemente al revés, de una doble a una de línea. O si no, verificar ambas, calcular una y otra y ver que es lo mismo. Ese es el teorema de Green. Bien, aquí tienen una lista de teoremas que no se pide aprender de memoria, sino saberlos demostrar o manejar. No hacemos mucho énfasis en esto, excepto como ejemplos que los vamos a ver en la parte de ejercicio y resueltos. Pero lo pueden ver, son consecuencias de los teoremas de Gauss, o sea, transformaciones de integrales triples en dobles, pero de funciones muy escogidas, ¿no? Muy escogidas. Por ejemplo, la phi minúscula, la phi mayúscula, el laplaciano, etc. Aquí solo vale, yo diría, verificar cuando llegue el momento. A ver, para que no lo pasemos por alto. Por ejemplo, el teorema I, ¿qué habría que hacer? Tener dos funciones escalares, no vectoriales. Digamos x cuadrado y z. Y la otra sería e a la x por y por z cuadrado. Son funciones escalares. Ya. Allá, multiplicar la primera función por el laplaciano de la segunda. Luego multiplicar los dos gradientes de ambas funciones. Meterle el diferencial de volumen y calcular esa integral triple sobre un volumen B, un sólido cerrado se supone. Y esa función, así diré, poderla también calcular con la integral doble de phi, gradiente de phi, punto diferencial de superficie. Podemos hacer un ejemplo, dándonos datitos pequeños, no datitos molestosos, a las funciones phi mayúscula, hallar el gradiente, el laplaciano, todo lo que sabemos hallar, y ver que sale lo mismo. Ya, lo mismo haríamos con el segundo teorema, que también se llama teorema simétrico de Green. Así es lo mismo, o sea, darse datos de funciones sencillas y verificar. Y el tercer teorema. Más adelante vamos a ver otros teoremas que provienen directamente de Gauss y de Stokes. Bueno, son comentarios sobre esos teoremas que aparecen en el libro. También más adelante vemos como ejemplo el operador Nabla. El operador Nabla se lo puede también, porque sabemos que es el operador Nabla, ¿no? Pero también se lo puede tomar como un límite de una integral cerrada de superficie por diferencial de superficie, límite cuando el volumen tiende a ser de esta expresión,
flotando, flotando. Porque si en vez de, perdón, a continuación del operador nabla pongo una función escalar, digamos, x cubo y z, puedo dentro de la integral poner esa misma función, calcular la integral doble y tomar su límite. Es una manera o otra manera de escribir la divergencia. La divergencia. También se aplica esto mismo, no lo pasemos por alto, y en vez del producto punto pongo producto cruz, o sea, producto vectorial, en vez del redondito. Al otro lado también pongo producto cruz. Ahí se hallaría el rotor. Bien, pero un detalle. Esta manera de hallar la divergencia y el rotor no es pues para ir por el lado del límite, sino para interpretar el límite, para interpretar ese límite y tener una interpretación de la divergencia y del rotor, una interpretación física. Bien, como dice aquí, la utilidad es ampliar los conceptos que ustedes ya lo conocen de gradiente, divergencia y rotor a sistemas coordenados distintos de los que manejamos, ¿no? A sistema, por decir, cilíndrico, a elipsoidal, a sistema esférico, etcétera. Repito, esta forma de trabajar con el operador nabla permite ir a sistemas diferentes de coordenadas que no sea el que siempre manejamos X y Z. Bueno, aquí tenemos unos ejemplitos. Voy a ver algunos de ellos porque ya saben que hacemos siempre una fase de ejercicio resuelto. Bien, este primer ejemplo lo estoy explicando por lo que está dibujado aquí. Mire, a ver, el ejemplo 2. Dice, verificar el teorema de Green en el plano. Por ahí empezaré. Tenemos una integral de línea cerrada siempre, de x y más y cuadrado, diferencial de x más x cuadrado, diferencial de y, siéndose la curva cerrada limitada por una rectita y una parábola. Bien, verificar. Cuando dice verificar, quiere decir que hay que hallar la integral de línea y también la integral doble y ver que es lo mismo. Primer consejo, que a veces no hacen caso, dibujen las curvas, porque ayuda. Justamente aquí está dibujada la curva, la parábola y x cuadrado y la recta y igual a x. Ahí está la curva, se ha puesto flechitas para el sentido positivo. Al resolver el sistema se ha hallado el punto 1, 1. Bien, y la región R es la que está encerrada por esas dos curvas. Bueno,
Estaba diciendo lo siguiente. Primero vamos con la integral de línea. Tenemos que hallar, así diré, o reemplazar, que es lo más directo, en la función que nos han dado, por una parte la recta y igual a x, y luego para ya el retorno, según el dibujo, la parábola y igual a x cuadrado, ¿no? Veamos primero a lo largo de la parábola. En vez de y se pone x cuadrado en toda la función. No se olviden un detalle que hay que derivar y. La derivada de y es 2x, ¿no ve? Desde luego la diferencial de y es 2x diferencial de x. Eso lo saben porque han hallado integrales de línea. Entonces todo eso se reemplaza en la función que nos han dado de datos. Primero a lo largo de la parábola. Sencillamente haciendo unas integrales simples que no son rebuscadas, sale 19 sobre 20. Ahora vamos a la integral sobre la recta. Sobre la recta y igual a x. Fíjense que ahí x va a variar de 1 a 0, no de 0 a 1, por el sentido de la flecha. Bien, reemplazamos en vez de y x o más y, más sencillito todo, y sale menos 1. Sumando ambas integrales sale menos 1 sobre 20. Facilito, no difícil. Ahora vamos a la integral doble. Hay que hallar las derivadas cruzadas. La derivada de x cuadrado, sabemos que es 2x, y la derivada de xy más y cuadrado respecto a y es x más 2y. Los reemplazamos, se simplifica un poco, y nos queda una integral doble sencilla. Sencilla. X menos 2y por diferencial de x diferencial de y. Podría ser al revés, de y a de x, eso lo sabemos. Y los límites de esta integral doble se los mira en el dibujo. Y varía desde la parábola hasta la recta y x varía de 0 a 1. Volviendo un poquito atrás para que miren, si es que no copié el dibujo. Y varía desde la parábola hasta la recta x. Y x varía de 0 a 1 para los límites de la integral. Haciendo cálculos sale menos 1 sobre 20. Bueno, ese es un ejemplo del teorema de Green, donde se ha hallado ambas integrales y se ha verificado que sale lo mismo. Bien, este ejemplo 6.3 nos amplía el teorema de Green a curvas un poquito más sofisticadas. Por ejemplo, aquí esta curva que está dibujada, véanla. Si trazáramos una paralela al eje Y, cortaría en varios puntos. Por ejemplo, si trazo por aquí la paralela, cortaría en 4 puntos a la curva, ¿no? Entonces, esta no es una región para la que se ha planteado el teorema de Green. El teorema de Green se ha planteado para una región donde una recta vertical, corta solamente en un punto para que sea función. Y en 2 puntos máximo. Repito, por decir, una elipse. Estoy hablando de la curva y de la sección. Corta en 2 puntos. Para eso se ha
demostrado el teorema de Green. En cambio, aquí no. Si trazo una paralela, ya lo he dicho, corta en varios puntos. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un corte imaginario con línea punteada, como decir, agarro una tijera. Y la región la desdoblo en dos, que sí cumplen la condición de que una paralela al eje Y corta solamente o máximo en 2 puntos. Entonces, desdoblaríamos el teorema de Green en R1 y R2. Ya son curvas cerradas también, siguen siendo curvas cerradas. Fíjense las flechas, contrarias a las agujas del reloj, entra dentro de la curva o superficie, entra y origina una curva cerrada. En el otro lado también para R2 lo propio, entra dentro de la región con la flechita que está indicada y nuevamente da una curva de las simples, digamos, de las curvas simples. Pero esta es integral de línea que vamos a plantear para toda la curva. La vamos a desdoblar en 2 integrales de línea. Y ahí se va a anular por signo contrario, la que va de S a T con la que va a ir de T a S. O sea, se van a anular. En otras palabras, cuando una región es de esta forma, se vuelve a aplicar el teorema de Green. Se puede también aplicar el teorema de Green. Justamente aquí está explicado, vean, con letritas está. La integral a lo largo de ST o S. A ver, veamos. S, T, arribita, US. Eso es no, cerrada S2, TUS. Se aplica. Y también aplicamos a lo largo de la otra curva. S, B, TS. Curva cerrada también. Como son de la forma estudiada, se aplica Green. Sumando y desdoblando en pedazos, he dicho que la integral sobre TS se anula con la ST. Y nos queda demostrado el teorema de Green para esta región. Un detalle, aquí está anotadito, la integral a lo largo de ST es el negativo de la integral a lo largo de TS. Bien, alguien dirá que, ¿para qué es ese ejercicio o ejemplo? Para ver que el teorema de Green se puede ampliar a regiones con curvas cerradas más sofisticadas, yo diría. Bien. Otro ejemplo interesante que está en el libro, lo estoy explicando nada más. Dice expresar el teorema de Green usando notación vectorial. Bueno, en el teorema de Green entra m de x más n de y, ¿no ve? M de x más n de y. Lo puedo desdoblar como producto punto. Es decir, mi más nj punto de xy más de yj, ¿no ve? Si hicieran el producto punto, sale obviamente m de x n de y. Y el mi más nj lo abrevio como campo vectorial A y obviamente de xy de yj es dr. Entonces puedo abreviar A, ya he dicho que es mi más nj, y r es xy más yj. Por lo que su diferencial sabemos que es de xy de yj. Y por otra parte, si el campo vectorial A es el rotor, aplicamos, diré mejor, el rotor a A con todo lo que ustedes saben, colocando un 0 como componente tercera en el campo vectorial. Se escribe que el rotor de A por K, punto K, es
la diferencia de las dos derivadas. Justo lo que se requiere en el teorema de Green. Con esos detalles, el teorema de Green, que era A punto de R, se puede también escribir rotor de A punto K de R. Punto K de R. Por si acaso, el dr mayúscula se refiere al diferencial de área. Bien, en otras palabras, esta formulita es el mismo teorema de Green, escrita de otra manera. Bueno. Aquí hay algunos otros ejemplos que pueden ustedes verlo al estudiar, al repasar este ejercicio del libro. Este 8 conviene discutirlo un poquito. El teorema de Green se usa para hallar áreas de regiones en el plano. ¿Y cómo se usa? Se lo transforma el teorema de Green en vez de M, se pone menos Y. A ver, anoten si quieren en su cuadernito. M igual menos Y. Y en vez de N, se pone X. De modo que el teorema, la integral de línea sería X, sería menos Y de X más X de Y. Manteniendo el orden, ¿no? Menos Y de X más X de Y. Pero aplicando esa integral de línea, se ve que es el área. Más seno cuadrado, algo muy mágico. Mágico porque simplifica bien harto. Y finalmente el área de la elipse pi a b. De memoria esa área. Ustedes saben, el área de una elipse es pi a b. Pi a b. Si a fuera igual a b, sería pi a cuadrado. La elipse se volvería círculo. Ya. En resumen, esta formulita se usa para hallar el área encerrada por curvas cerradas usando el teorema de Green, una aplicación del teorema de Green. Aquí hay un ejemplo muy bonito de integral de línea. ¿Por qué bonito? Porque trabaja con varios pedazos. Muchas veces se pregunta en teoría, ¿no? La integral, el teorema de Green se aplica a una curva formada por varios tramos, pedazos, y algunas personas dicen que no, cuando debían decir que sí, siempre que los tramos formen una curva cerrada, ¿no? Un triángulo es una curva cerrada, por si acaso. Ya. Simplemente hallar la integral de línea que se plantea sobre una curva cerrada. No sé si está aquí dibujada la curva cerrada. Aquí está. A ver, veremos si es la curva que nos han dado como dato. En la figura 65A. 65A. Veremos. Sí, eso. Esa es la curva cerrada. Tenemos que desdoblar en 3 integrales de línea, eso lo conocen del capítulo anterior. Le ponemos flechitas para el sentido positivo. La primera rectita es y igual a 0. Y igual 0. Desde 0 hasta pi medio para x. La segunda rectita, x igual pi medios, la recta vertical. Y la tercera rectita
sería y igual a pi medios x. Y igual a pi medios x, su pendiente pi medio. A ver, esto es pi medios sobre pi medios. Su pendiente es 1. Ya, 1. Entonces la rectita sería muy sencilla. A ver, voy a restar. Para hallar la pendiente de esta rectita, restamos y primero. 1 menos 0, 1. Y en x sería pi medios menos pi medios, 0. Entonces la pendiente es 1. Ya, muy bien, es 1. Y igual a x. Esos datitos se lo hace tramo por tramo. Primera recta, una integral. Segunda, otra integral. Tercera, otra integral. Y se suma después. Y luego hallamos la integral doble. Facilito ya, porque la región ya está dicha. Y va a variar desde 0 hasta la recta. Y x de 0 a pi medio para la integral doble. Volviendo atrás. Bien. Como decía, a lo largo de la recta horizontal y vale 0, por lo tanto diferencial de y es 0. Se reemplaza y solo aparece menos seno de x de 0 a pi medio. Esa integral es sencilla, sale menos 1. La segunda integral lo hacemos a la pi medios, x igual a pi medios. Si x es pi medios, diferencial de x también es 0. Derivando. Otra vuelta se simplifica y la integral sale más sencilla todavía que antes, 0. Finalmente, a lo largo de la recta, la recta había sido con pendiente 2pi, había sido 2pi. Esa había sido la pendiente de la recta, 2 sobre pi. Vamos a revisar ahora. Bueno, como y es 2 sobre pi x, al derivar solo sale 2pi. Con diferencial de x se hace el reemplazo y sale la tercera integral. Sumando, tenemos que sumar las tres integrales. Y sale menos pi medios menos 2 sobre pi. El resultado momentáneo para verificar. Ahora aplicamos el teorema de Green. Derivamos n respecto a x, n respecto a y, un reemplazo que no vale la pena explicarlo, no es necesario, y tenemos el mismo resultado. Bueno, está verificado, solo que esta vez hemos trabajado con tres curvitas. Bien. Estábamos discutiendo la pendiente de la recta. Quedó en confusión. Esta recta pasa por el punto 0, 0 y el pi medios 1. Entonces, su pendiente es 1 menos 0 dividido entre pi medios menos 0. De ahí viene la pendiente 2 sobre pi que se ha usado en el ejemplo, ¿no? Ya. Bien. Este otro dibujito que está aquí nos dice que el teorema de Green también se puede aplicar a superficies y a curvas de este tipo. Es decir, una superficie con hueco, digamos, recorrida positivamente. Entonces, si nos dieran, por ejemplo, un círculo y ahí adentro otro círculo, podemos aplicar el teorema de Green.
Y aquí está la demostración en realidad, porque lo que se hace es un corte. Es un corte, como ya hemos explicado un poco arriba, ¿no? Hacemos un corte. A ver, imagínense que tengamos en el papel, más que en el papel, en una especie de plástico. A ver, digamos un plástico, ya, por decir un plástico, a ver, algo que manejamos de plástico cada día, puede ser ya, de una pelotita vieja de plástico, lo cortamos en esta forma. ¿Listo? Agarramos una tijerita y de una pelota, de la pelotita vieja de plástico que no usamos, cortamos en esa forma, un hueco. Y luego ya cuando tenemos esta superficie con hueco, le hacemos un corte, como está indicando aquí, AD. AD. Con ese corte, si estiramos el plástico, lo hemos vuelto una especie de rectángulo. Y A es una curva para la que se aplica el teorema de Green, para la que se demuestra el teorema de Green. Lo hemos vuelto una curva y una superficie cualquiera sencilla al hacer el corte. Por lo tanto, el teorema de Green también se aplica para este tipo de curvas y superficies con huecos. Y cuando hagamos el corte, vamos a hallar la integral, miren, a lo largo de la siguiente curva cerrada. Les voy a decir cuál es la curva cerrada. A, L, K, J, H, A, D, hemos entrado adentro, seguimos el sentido positivo para la curva, ¿no? De corte. D, E, F, G, de nuevo D, A. DA y AD se van a anular. Y fíjense que esta vez la curva de adentro ha sido recorrida en sentido negativo. Negativo, sentido del reloj. ¿No? Pero pueden ver una cosa. Si recorriéramos la curva por afuera, caminando, nuestra mano izquierda indicaría la región. Y al recorrer la curva interna, caminando, pero en el otro sentido, nuestra mano izquierda también indicaría la región, ¿lo ve? Por si acaso, se mantiene esa reglita de que una curva se define positiva cuando uno camina y la región queda a su mano izquierda. Bueno, en resumen, el teorema de Green también se puede aplicar en este tipo de curvas que tengan uno o dos huecos o más huecos. Justamente aquí está explicado al detalle cómo se desdobla la integral en dos integrales. Una sobre la curva de afuera y otra sobre la curva de adentro. Bien. ¿Alguna vez en un examen se ha preguntado eso? Solo se ha preguntado. ¿Se puede aplicar el teorema de Green en esta región? Muchos jóvenes han dicho que no. Aquí tienen un dibujo que está ampliando más todavía lo que he dicho. Miren, tienen tres huecos. Hacemos corte con una tijera, si es que hiciéramos este modelo. Podemos hacerlo también en tela, un pedazo de tela, ¿no? Cortamos así, tres huequitos, y luego con nuestra tijerita, y lo volvemos un rectángulo.
curvilíneo, desde luego. Y ahí sí se aplica el teorema de Green. Y fíjense que la curva externa va en el sentido que hemos dicho, caminando, caminando, a la mano izquierda la región, y las curvas de adentro tienen que recorrerse en el otro sentido, para que caminando, caminando, nuestra superficie quede a la izquierda, por la mano izquierda. Bueno, así que el teorema de Green se extiende a todas esas regiones un poco más complicadas. En resumen, hay que calcular 4 integrales en ese caso. Veamos este otro ejemplo, el 13. Ya saben que vamos a hacer luego ejemplos variados. Estoy explicando algunos ejemplos para que vean cómo se manejan los teoremas. A ver, el 13. El campo vectorial F es menos y en y, x en j, todo sobre x cuadrado más y cuadrado. Y hay que hallar el rotor de F y luego evaluar la integral de F, punto diferencial de R alrededor de cualquier trayectoria cerrada. Bien, primero hallamos el rotor de F colocando 0 para la tercera componente porque estamos trabajando en el plano. El rotor sale 0. Ya, ese es el inciso A. Hallar el rotor nada más. Pero ahora vayamos a la integral de línea que nos pide. F de R, hacemos los reemplazos. Esa integralcita que aparece, medio molestosa, es obvio que conviene ir por coordenadas polares. Por el x cuadrado más y cuadrado. Reemplazamos. Y finalmente sale arco tangente y x sobre x. Como pide cualquier curva cerrada, puede ser una circunferencia, una elipse, etc. Este es un ejemplo general. Reemplazamos la, entre comillas, curva cerrada. Y aquí hay un detalle muy interesante. Comparando con el teorema de Green, debido a que m es menos n, etc., esta función no tiene derivadas parciales continuas en el punto 0, 0, porque habría división por 0. O sea, sería una contradicción del teorema de Green. Ya, un ejemplo de análisis. Aquí ya tenemos un ejemplo de teorema de la divergencia. Este ya es un ejemplo que trabaja con integral doble y triple por ser teorema de la divergencia. Entonces dice expresar el teorema de la divergencia en palabras, cuidado, y en forma rectangular, con coordenadas x, ¿no? Con la primera parte podríamos decir lo que está aquí escrito, que la integral de superficie de la componente normal de un vector A tomada sobre una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia de A tomada sobre el volumen, ¿no? O sea, la integral de superficie se puede transformar en una integral de volumen.
encerrado por la superficie cerrada. Y el inciso B dice transformarlo a cartesianas. Hallamos la divergencia, como ustedes saben, es derivada de A1 respecto a X, de A2 respecto a Y, de A3 respecto a Z, reemplazamos. Y fíjense este detalle. Hay que multiplicar por el vector normal. A por normal. Y el vector normal puede ser, también se escribe cómodamente, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Por lo tanto, la integral sale a 1 coseno de alfa, a 2 coseno de beta, a 3 coseno de gamma. Volviendo atrás, la integral triple de la divergencia por dx de y de z se puede escribir en cartesianas como A1 coseno de alfa, etc. Es otra forma de escribir el teorema de Gauss o de la divergencia. ¿Qué son alfa, beta, gamma? Alguien dirá, ¿qué es eso? ¿De dónde se ha inventado eso? Son los ángulos directores. Acuérdense, alfa con el eje X, beta con el eje Y y gamma con el eje Z. Aquí hay una interpretación física del teorema de la divergencia en un sólido del espacio, desde luego. Se toma un diferencial de volumen, un cubito diferencial de x de y de z. En la cascarita, digamos, se toma el vector normal n en el diferencial de superficie, ¿no? Aquí está ampliado a la izquierda ese dibujito del paralelepípedo elemental. Entonces, el fluido que atraviesa el diferencial de superficie en cada segundo es B.NDS, el fluido. B es la velocidad del fluido. Así que el volumen total del fluido que emerge por segundo de todos los elementos de volumen está dado por el teorema de la divergencia. O sea que podríamos decir que la integral de superficie de B punto ds flecha es el volumen total, acuérdense, volumen total de fluido que emerge por segundo de todos los elementos de volumen. En palabras simples, la cantidad de fluido que sale del sólido. El volumen total de fluido por segundo que sale del sólido. Si el sólido fuera una esfera, es el volumen total de fluido que sale por segundo de esa esfera. Si fuera un cubo, es el volumen total de fluido que sale por segundo de todo el cubo. Ese es el significado físico del teorema de la divergencia. Bueno, aquí está la demostración de ese teorema de manera general. Cómo se demuestra el teorema de la divergencia. Nuestro sólido lo desdoblamos en dos partes, dos tapas, yo diría tapa superior, tapa inferior. La tapa superior está dada por Z igual a F2, la inferior por Z igual a F1. Con eso se logra una superficie cerrada. Calculamos la integral primero de la diferencial de A3 respecto a Z. La volvemos integral doble, haciendo a medias, yo diría, la integración. Y esa primera integral triple nos da estas dos dobles, donde se está dando a entender que se va a reemplazar la superficie.
Lo mismo hacemos para la otra componente de la integral triple, por analogía. Sumamos las tres integrales y aparece esta última integral que es el teorema de la divergencia. Aquí está la divergencia del campo A y al lado está la integral de superficie del campo A punto NDS. Esta es una demostración la más manejable del teorema de la divergencia. La más manejable. Porque si alguien pregunta cómo se demuestra el teorema de la divergencia, una manera de hacerlo es esta: trabajar con la integral triple tramo por tramo, yo diría. Bueno, la próxima clase ya vamos a hacer ejercicios aplicando los teoremas que hemos indicado, ¿no? Voy a echar una llamadita a la lista antes de cortar la clase. La próxima semana, porque no me va a alcanzar para esta semana. A ver, voy a procurar acabar los exámenes, de corregir exámenes para el jueves, pero no les prometo. Con toda seguridad la próxima semana. Ojalá hayan dado bien, la mayoría de todos. Vamos a poner las soluciones. El día que les avise notas, les voy a mostrar las soluciones, lo vamos a poner en la plataforma para que comparen y vean cómo han dado. Y les voy a avisar notas. Bien. Entonces, ¿quiénes de la letra A están presentes? A. Número 4, Inge. Número 4, Andrade Vázquez. Ya. Número 1, Inge. ¿Qué número? 1. ¿Uno? ¿El 1? No oigo. Pasa. Número 5, Apasa. Sí. Número 6, Apasa. A número 6. Apasa, Inge, Apasa. Sí. Un minutito. Ya un ratito. Me dijiste número 5, ¿no? Oye, número 6, Apasa. Ya. Apasa Corina. Ya listo. Otro joven con A. Número 1, Inge, Acarapi. Ya estás. Gracias, señor. Otro con A. Con B. Con C. 28, Inge. Ya, el 28, ya está. ¿Quién más? Chuquimia, Inge. Ingeniero. 30. 31, creo que es Chuquimia. 31, Chuquimia, ya está. 21, Ingeniero, Canaviri. 21, Canaviri, ya. Número 26, Inge. 26. 23. A 23, eres Casillo, ya. Con C, ¿quién más? Con D. Con D. Número 42, Durán. 42, Durán, ya. Con F. 43, Inge.
Espinosa, ya. Ingeniero 44. Fernández Blanco, ya. Con G, Número 52, González. ingeniero. 50, ingeniero. 32 eres Gutiérrez Castillo. Gutiérrez Castillo. Sí, Sí. sí. ¿Alguien Ingeniero. más? 49, Inge Gómez. 49 Gómez Calizaya, ya. Inge con C. Con C, ¿quién Sí. eres? Cuba Mamani 40 o 41. Cuba Mamani 40, ya. Ingeniero González. González, número 50, ya. Otro joven con G, con H, 58, Huanca Gutiérrez. ya. ¿Alguien más con H? Con J, con K. Hay jóvenes que nunca asisten. Con L, 67, ingeniero. Limache, Sí. ya. Inge 68. 68 Lima. Inge. Otro joven. 69, ingeniero. 69 Lari. Sí. Otro joven. 70, Inge. Llanos. Sí. Con L, ¿quién más? Con M, Mamani 74. Pañuni. ¿cómo? Mamani Pañuni. 70. Por favor. Mamani, un ratito. Mamani Pañuni. Pañuni, 81. ya. 81. Ya está Mamani Pañuni. Otro joven. 74 Machaca, ingeniero. 83, creo que soy. 74 Machaca Tola, ya está. 74 Machaca Tola, ya está. ¿Quién más? Número. Se olvida. Miranda Mamani 93, ya. ¿Quién más? Inge, el 83. 83, tú eres Mamani Quispe Iván. Ah, no, entonces 84 debe ser. Inge. Mamani Quispe Reinaldo. Ah, Weimar. Mamani Ah, Quispe Weimar. Eres el 85. Ah, 85. Perdón, Inge, me confundí. Otro joven con M. 87, Inge. Ya tú eres Márquez Cayo, ya está. Con M. Con O. Con O. Con P. Ortiz 95, Inge. Ya estás. 98. 90 y 99. 99. Tú eres Pinto, ya. 98, Inge. 98 Paucara, ya. Con P. Con Q. Quirós Miranda. Quirós 103. Sí, Ya está 103. Quirós. Ya. Otro con Q. 102, ingeniero. 102 Quiape, Sí, sí, ingeniero. ya. ¿Quién más con Q? 108, ingeniero. 108 eres Quispe, Juan. Sí, ingeniero. 108. ¿Alguien más con Q, con R? Con R, Rojas Choque, ingeniero, 116. 116.